¿Y qué va a pasar acá? Va a haber un daño reactivo a las estructuras murales del vaso. El compromiso del lumen conduce a que a isquemia y necrosis del tejido descendente, ¿no es cierto? El compromiso donde va a actuar esta enfermedad, este grupo de enfermedades, porque son varios, va a ocasionar isquemia y necrosis. Y la pérdida de la integridad del vaso puede dar lugar a sangrado. En realidad, entonces, ¿qué es una vasculitis? Es un proceso inflamatorio en las paredes de los vasos, ¿no? Y en general los vasos afectados varían de tamaño, tipo y localización. No, no, los vasos pueden ser venas, arterias, pueden ser capilares, pueden ser vénulas, varían de acuerdo al trastorno específico. Por eso los vamos a clasificar. La vasculitis puede ocurrir como un proceso primario con muchas de las enfermedades o puede ser secundario a una enfermedad subyacente. Vamos a tener algunos conceptos clásicos de lo que es un síndrome de riñón-pulmón, eh, una glomerulitis pauciinmune y una vasculitis ANCA positivo. Son conceptos básicos que nosotros conocemos de, relacionados a una vasculitis. Un síndrome de pulmón-riñón generalmente se asocia a un compromiso renal y a un compromiso pulmonar. Entre las manifestaciones más severas se encuentra la glomerulitis rápidamente progresiva y la hemorragia alveolar difusa. Una bronquitis rápidamente progresiva es un concepto que debemos tener, que es una disfunción renal en días y semanas. Disfunción, el riñón empieza a tener un funcionamiento no adecuado en días. Incluso nosotros podemos ver una bronquitis rápida progresiva en cuestión de horas se va deteriorando la función renal y por eso se debe actuar rápidamente. Una bronquitis pauciinmune existe un escaso depósito de inmunoglobulinas o complementos en los glomérulos, los vasos renales, ¿no? Y vasculitis ANCA positivos son aquellas vasculitis que tienen un compromiso positivo para algunos anticuerpos. Y vamos a ver tres principalmente: la poliangitis granulomatosa, poliangitis microscópica y la poliangitis granulomatosa eosinofílica. Vamos a irnos de frente a la clasificación. Ya hay eh, diferentes clasificaciones que se han hecho. ¿Ya? Pero lo importante es conocer esto, ¿no? Una primera clasificación se hizo en vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos. Y esto se asoció bastante al anticuerpo, anticuerpos PR3-MPO, sobre todo en las vasculitis de pequeño vaso. Es así que en el año de 1994 hubo un consenso de Chapel Hill donde se clasificó a las vasculitis justamente en esto, en grande, mediano y pequeño vaso. Estamos hablando de la conferencia Chapel Hill del año 1994, donde se consideró vasculitis muy importantes, ¿no? Dentro de las vasculitis de grandes vasos tuvo la arteritis de la temporal, la arteritis de Takayasu. Entre las vasculitis de mediano vaso estuvo, ¿no? La poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. Y entre las vasculitis de pequeño vaso, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Charles-Strauss, la poliarteritis microscópica, púrpura de Henoch-Schönlein, vasculitis pleuroglobulinémica esencial y la angeitis cutánea leucocitoclástica. Esta fue la clasificación de Chapel Hill del año 94, pero esta clasificación varía. Así que en el año de 2012, un nuevo consenso de Chapel Hill reclasifica a las vasculitis. ¿Ya? Reclasifica las vasculitis en vasculitis de grandes vasos, vasculitis de medianos vasos, vasculitis de pequeños vasos, vasculitis de vaso variable, vasculitis de órgano simple, vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas y vasculitis asociadas a etiología probable.
se dan cuenta ustedes, esta clasificación en la que actualmente se sigue manejando, no, a diferencia de que antes solo eran de grandes, medianos y pequeños vasos, en esta clasificación se han incluido vasculitis de vaso variable de órganos simples asociadas a enfermedades sistémicas y vasculitis de etiología probable. Entonces ustedes se dan cuenta cuán cantidad de entidades tenemos en las vasculitis, un montón. Bien. Entonces por eso hemos dividido en dos partes, ¿no? La primera parte lo va a hacer la doctora Ochoa con la arteritis de Takayasu y células gigantes, la poliartritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Conmigo vamos a desarrollar estas vasculitis. Entonces, nos vamos, esta es la conferencia Pelgil, vamos a obviar todo esto y nos vamos a ir de frente a las vasculitis de pequeño vaso. Pues, vasculitis de pequeño vaso, ¿a qué se refiere esto? Las vasculitis de pequeño vaso son vasculitis que van a agarrar, como su nombre lo indica, a vasos de pequeño calibre. Y son las vasculitis que están asociadas a ANCA. O sea, se van a dividir en dos grupos, vasculitis asociadas a ANCA y vasculitis asociadas a complejos inmunes. ¿No? Las vasculitis de pequeño vaso se van a dividir en dos grupos, vasculitis asociada a ANCA y vasculitis asociadas a complejos inmunes. Entonces, primero, las vasculitis asociadas a ANCA, tenemos tres vasculitis asociadas a ANCA. Tenemos, como habíamos dicho al inicio, la poliangitis microscópica, la poliangitis granulomatosa y la poliangitis granulomatosa con eosinofilia, ¿no? La que antes se denominaba síndrome Charles-Strauss y la previa el síndrome de Wegener. Vamos a mencionarlas. Poliangitis microscópica como la primera enfermedad asociada, la primera enfermedad de vasculitis de pequeño vaso asociada a anticuerpos ANCA, mejor dicho, ANCA. Entonces, la poliangitis microscópica es una vasculitis necrosante con poco o ningún depósito de complejos inmunes que afecta preferentemente a vasos pequeños, capilares, vénulas o arteriolas. Afecta a vasos pequeños. Ocasionalmente puede afectar a vasos medianos. Y más frecuentemente, ¿qué es lo que se va a encontrar? Glomerulonefritis y capilaritis pulmonar. No existe una inflamación granulomatosa que lo diferencia de la otra vasculitis. Entonces, esta es la vasculitis más común, la que se va a encontrar más, la asociada a ANCA. Acá vemos una imagen donde podemos ver la asociación de la poliangitis microscópica al ANCA-P, al ANCA-P como marcador inmunológico de esta enfermedad, ¿no? Y algunas manifestaciones que pueden dar. Se manifiesta por un compromiso renal pulmonar. En realidad, las vasculitis asociadas a ANCA, las tres vasculitis asociadas a ANCA tienen este compromiso renal y pulmonar. Pero aparte va a haber síntomas constitucionales, no suelen afectar vías respiratorias altas generalmente. No es algo importante que nos va a diferenciar. La poliangitis microscópica generalmente afecta más que todo pulmón y riñón, y sobre todo riñón, pero no afecta vías respiratorias altas. Esto es un concepto a diferencia de la enfermedad de Wegener, que sí va a afectar esto, ¿no? Y que produce granulomatosis. En cambio, en la poliangitis microscópica no suele existir granulomas. La vasculitis renal tiene criterios subrogados. Es decir, los criterios subrogados nos sirven para identificar estas vasculitis, ¿no? Y entre ellas, los criterios que están descritos son hematuria asociada con cilindros hemáticos a más de 10%, eritrocitos simórficos o hematuria 2 crucis, proteinuria 2 crucis en el uroanálisis, ¿no? Son criterios que nos van a ayudar. Vamos a ver ahorita en el cuadro que viene. Entonces, esa es la primera vasculitis, la poliangitis microscópica.
de la primera vasculitis. Nos vamos a la segunda, la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangeitis. El granulomatosis de Wegener a esta denominación la ha tenido por mucho tiempo. Y muchos de ustedes van a leer en los libros e incluso en publicaciones actuales siguen manteniendo esta denominación como el síndrome de Wegener, lo cual en la conferencia de Chapel Hill del año 2012 cambió la denominación a granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Ese es el nombre actual, granulomatosis con poliangiitis, pero no es, es mejor dicho, necesario conocer que siempre se le ha conocido con el epónimo de de enfermedad de Wegener o síndrome de Wegener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta granulomatosis? Hay una inflamación granulomatosa que usualmente compromete tractos respiratorio superior e inferior. Tracto respiratorio superior, a diferencia de la otra, ¿no? Que no comprometía el tracto respiratorio superior. Se afectan vasos pequeños o medianos, igual que el otro, y es frecuente la asociación con glomerulonefritis necrosante, vasculitis ocular y capilaritis pulmonar con hemorragia. Como les decía, estas vasculitis se caracterizan por el síndrome muy clásico pulmón-riñón. Pero aparte, esta nos puede producir un compromiso ocular, también nos compromete el tracto respiratorio superior. Una característica muy importante es el compromiso de las vías respiratorias superiores, el compromiso de tráquea, de glotis, epiglotis, que puede producir estenosis, afectación granulomatosa en vías respiratorias superiores, puede producir la famosa nariz sencilla de montar, no con manifestación clínica de esta enfermedad, hemoptisis por un problema de una hemorragia alveolar, ¿no? Puede haber infiltrados cavitados no migratorios a nivel de las imágenes. Y el compromiso ocular, que es muy característico, no necesariamente muy frecuente, pero sí característico. Y en el riñón, que va a haber glomerulitis en semilunas. Esta vasculitis afecta principalmente el tracto respiratorio alto y bajo, hemos dicho, ¿no? Y glomerulonefritis. El compromiso renal ocurre en casi el 80% de los casos. También puede haber un compromiso del sistema nervioso periférico como una mononeuritis múltiple o polineuritis simétrica. Otras alteraciones, decíamos que existen alteraciones cutáneas del tracto gastrointestinal y cardíaco. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se puede escuchar. Allá, pensé que se había cortado. Ya, entonces, los criterios del ACR nos dan, tienen criterios, ¿no? O sea, criterios de clasificación. Dentro de ellas está la inflamación nasal, oral, las alteraciones radiográficas del tórax, el sedimento urinario y presencia de inflamación granulomatosa. Son criterios que, que son vigentes y que nos ayudan a clasificar a este tipo de enfermedad. Tenemos la histología característica, que existe una inflamación granulomatosa necrotizante. Los criterios subrogados, inflamación granulomatosa de vías respiratorias bajas, infiltrados pulmonares, nódulos o cavitaciones demostradas radiológicamente por más de un mes de duración, estenosis bronquial. Vamos a ver ahorita dónde usamos estos criterios. Vamos a la vasculitis asociada a eosinofilia, la vasculitis Charles-Strauss. Es una vasculitis que también existe un compromiso pulmonar, existe un compromiso renal y algo que va a caracterizar a la vasculitis con eosinofilia, su propio nombre lo dice, ¿no? Que vamos a tener eosinófilos presentes elevados, ¿no? Tenemos eosinófilos presentes elevados en sangre periférica. También existe un compromiso de vías respiratorias superiores, pero algo que tenemos que tener en cuenta es esto, la eosinofilia.
Su nombre, su epónimo es el síndrome de Charles-Strauss, pero en la clasificación, en la última clasificación, se denomina la poliangiitis granulomatosa más eosinofilia. Entonces, esa es la diferencia básica entre estos tres tipos de vasculitis. También tenemos los criterios ACR, ¿no? Donde se considera historia de asma, eosinofilia en sangre periférica, neuropatía periférica, infiltrados pulmonares migratorios, afectación de senos paranasales, presencia de infiltración eosinofilia ya extravascular en la biopsia. Los criterios de Langham, que considera que son muy importantes para hacer el diagnóstico, consideran asma, eosinofilia de sangre periférica, vasculitis sistémica que compromete dos o más órganos extrapulmonares. Ya vemos algunas características radiológicas de las imágenes. ¿Cómo vamos a medir ahora la actividad de una vasculitis y el daño? Como hemos tenido en lupus, hemos visto en artritis. En artritis, por ejemplo, en artritis reumatoide usamos el DAS28. En lupus usamos el SLEDAI-2K. Y en vasculitis vamos a usar el test de Birmingham. Entonces vamos a ver en la vasculitis, la actividad de la vasculitis, ¿no? La actividad, cómo está esta enfermedad en un momento dado. Está en remisión, está activa, ya está produciendo daño, está leve, moderada, severa. Entonces para eso vamos a utilizar la escala de Vivas 3, ¿no? El índice de enfermedad de Birmingham, como decía el score 3. A este Birmingham ha tenido varias modificaciones. La última modificación es la del score 3, ¿no? En que se describen 63 características como puntaje máximo y tenemos características clínicas y de laboratorio en las 4 últimas semanas antes de la consulta. Y se va puntuando, ¿no? Se va puntuando de acuerdo a los hallazgos encontrados, ¿no? Les voy a juntar acá la escala, ¿no? El pronóstico de la enfermedad lo podemos determinar por el FACT score, que nos indica cómo puede ir de mal esta enfermedad, ¿no? Nos da 5 características, ¿no? La cardiomiopatía, la proteinuria, ¿no? La afectación gastrointestinal, la insuficiencia renal, la afectación del sistema nervioso, y le da un puntaje de 0 a 2, ¿no? Y si tenemos un puntaje, si tenemos la presencia de cardiomiopatía, proteinuria, afectación gastrointestinal, insuficiencia renal, afectación del sistema nervioso central, vamos a puntuar que este tipo de enfermedad va a tener un pronóstico muy malo. Decíamos que para ver el daño de la vasculitis vamos a usar el BDI, que es igual, son ítems donde se va a describir ciertas características de la enfermedad, ¿no? Como es daño establecido en riñón, en pulmón. Esto se mide más o menos en 3 meses desde el inicio de la vasculitis. Entonces, podemos mencionar que Leubas propuso una clasificación de severidad. El Leubas viene a ser un grupo de estudio europeo que estudia básicamente las vasculitis, ¿no? Entonces ellos nos proponen una enfermedad localizada, una enfermedad sistémica precoz, una enfermedad generalizada, una enfermedad severa o grave o una enfermedad refractaria, con conceptos específicos de acuerdo a la creatinina o a la respuesta al tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos la clasificación de estas enfermedades? Se han desarrollado a lo largo del tiempo varias características como las del Colegio Americano de Reumatología, las conferencias de Chapel Hill del 94, ¿no? Y del 2012, que nos ayudan o nos orientan a hacer un diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer?
por ejemplo, vamos a usar este algoritmo para clasificar. Si nosotros sospechamos, tenemos las manifestaciones clínicas de un paciente con sospecha de vasculitis, ¿cómo lo diferenciamos? Primero, vemos si cumple los criterios ACR del año 90 para HEP, para glomerulonefritis con eosinofilia, ¿no? Glomerulonefritis con eosinofilia, o los criterios de Langerhans, ¿no? Entonces eso lo hemos visto más adelante. Si cumple esos criterios, damos ya el diagnóstico definitivo, que es una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Si no cumple los criterios ACR de Lachman para granulomatosis con eosinofilia, vamos a someterlos a los criterios ACR para enfermedad de Wegener, digamos así, ¿no? Si cumple, ya damos el diagnóstico de enfermedad de Wegener. Si no cumple, vemos la histología, si es compatible o no, de acuerdo al consenso de Chapel-Hill, ¿no? Vemos si cumple por anatomía, ya sería el diagnóstico de Wegener. Si no cumple la histología, vemos la histología, pero con criterios subrogados. Los criterios subrogados ya lo hemos visto más adelante, no les decía, por eso los criterios los vamos a ver acá. Si cumple, ya se hace un diagnóstico de Wegener. Si todavía no cumple, no hay criterios, no hay histología, los marcadores subrogados y serología, ya vemos los marcadores ANCA, el MPO o el PR3. ¿No? Si cumple las características, hacemos un diagnóstico de granulonefritis de Wegener. Y si no cumple, pasamos a ver si hay signos histológicos compatibles con vasculitis de pequeño vaso. Si no hay marcadores subrogados para ello, para la Wegener o para Char-Strauss, ya hacemos el diagnóstico de poliangitis microscópica. Si no, vamos a ir igual a los marcadores inmunológicos, ¿no? MPO o PR3. Si cumple ya con los marcadores, ya damos un diagnóstico de poliangitis microscópica. Si no cumple, vamos a la histología compatible de acuerdo a Chapel-Hill para poliangitis microscópica o signos angiográficos, angiografía para poliangitis, para allá, esto ya es para hacer el diagnóstico diferencial con poliarteritis nodosa. No, pero esto esto es sobre todo en vasculitis necrotizante y la poliangitis, poliarteritis nodosa viene a ser una vasculitis de mediano vaso, que van a hacerlo en el otro grupo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa básicamente son tres. Vamos a hablar de su epónimo, ¿no? La enfermedad de Char-Strauss, el síndrome de Wegener y la poliangitis microscópica. Entonces, para eso tenemos que conocer los criterios subrogados, los criterios ACR para los tres. Y de acuerdo a eso, y ver los marcadores SMPO o PR3 para darles la orientación a qué tipo de eso. Y los signos clínicos que son importantes, ¿no? Y la histología. Entonces, el tratamiento. El tratamiento de estas vasculitis las podemos ver de acuerdo a las recomendaciones que nos da, por ejemplo, esta es las recomendaciones del grupo europeo, ¿no? Del EULAR, donde nos da recomendaciones básicas, las podemos ver acá. Recomendamos que los pacientes con vasculitis asociadas a ANCA se manejen en estrecha colaboración con o en centros de experiencia, ¿no? Las vasculitis no deben ser manejadas en cualquier lugar, tiene que ser un servicio que sepa dónde y cómo hacer un buen tratamiento. Definitivamente nos va a ayudar bastante las biopsias para establecer un diagnóstico. El objetivo es la inducción de la remisión, sobre todo porque estas vasculitis van a producir daño a órganos vitales. Para la inducción de la remisión, para órganos que amenazan, acá por ejemplo en el ítem 3, para órganos que amenazan la vida, podemos usar glucocorticoides, ciclofosfamida o rituximab. Y para la inducción de aquellos que no amenazan órganos que comprometen la vida, glucocorticoides, metotrexate o micofenolato. Entonces vamos a ver que el tratamiento es diferente en cada lado, ¿no?
Acá hay algunas recomendaciones específicas que podemos usar, por ejemplo, en caso de recaídas, combinación de glucocorticoides, ciclofosfamida o rituximab. Se puede usar la plasmaféresis, ¿no? En casos graves de vasculitis como es la glomerulitis rápidamente progresiva o la hemorragia alveolar difusa. Y hacer mantenimiento de la remisión con azatropina, rituximab, metotrexato o micofenolato. Recomendamos la terapia de mantenimiento de remisión que queda al menos 24 meses después de la inducción de remisión sostenida. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, a un paciente que está haciendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva con deterioro de la función renal en días, ¿no? Hasta en horas, les decía, en horas y en días, nosotros tenemos que hacer un tratamiento agresivo con dosis altas de corticoides y llevar a la remisión con medicamentos como son la ciclofosfamida o el rituximab. Una vez que hemos inducido la remisión, tenemos que mantener la remisión y acá nos recomienda mantener la remisión siquiera 24 meses después. ¿Con qué medicamentos? Generalmente con azatropina, es uno de los medicamentos que más se usa, pero también se puede usar el mismo rituximab, metotrexate o micofenolato. En pacientes con vasculitis asociadas a ANCAs refractarias a terapia de inducción de remisión, recomendamos cambiar de ciclofosfamida a rituximab o de rituximab a ciclofosfamida. Ya les dije que para hacer la inducción de la remisión en este tipo de vasculitis tenemos dos medicamentos. Obviamente, siempre vamos a usar las dosis altas de glucocorticoides, los pulsos de glucocorticoides, pero podemos hacer la inducción de la remisión con ciclofosfamida o con rituximab. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos recomienda? Si falla con ciclofosfamida, cambiamos a rituximab. Y si falla con rituximab, cambiemos a ciclofosfamida. Es lo que nos recomienda el ítem 9. Tenemos que hacer una evaluación clínica estructurada de las pruebas de ANCA. Tenemos que hacer la investigación de Matur inexplicable, ¿no? También tenemos que realizar pruebas de niveles de inmunoglobulinas antes de cada ciclo de rituximab. Es muy importante cuando nosotros usamos rituximab hacer descarte de infecciones asociadas y una de las pruebas que no debe faltar es el dosaje de inmunoglobulina. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Hacer una evaluación periódica de riesgo cardiovascular. También hay que darles una explicación verbal clara de la naturaleza de su enfermedad con opciones de tratamiento. Esto es lo que podemos hacer en resumen, ¿no? Cuando hacemos un nuevo diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA, tenemos que ver que esta enfermedad está afectando un órgano vital o no. Si no está afectando un órgano vital, como nos dice acá, órgano de vida comprometido, si no está afectando, entonces hacemos tratamiento con metotrexate, micofenolato y con glucocorticoides. Y lo que buscamos es remisión, ¿no? Es la inducción de la remisión. Y el mantenimiento de la remisión lo hacemos con azatropina, micofenolato o rituximab, dependiendo. No siquiera, como decía, 2 años, ¿no? de tratamiento de remisión. Y si estamos considerando un órgano vital, si está afectando un órgano vital, tenemos que usar ciclofosfamida con glucocorticoides o rituximab, no en la inducción. Pero en otras palabras, si es leve la enfermedad, usamos metotrexate, micofenolato con glucocorticoides. Si es severa, ciclofosfamida o rituximab, siempre con glucocorticoides. Y si está afectando, está produciendo una hemorragia pulmonar o un fallo renal rápidamente progresivo, tenemos que considerar la plasmaféresis. Y ya si hay refractariedad a estos tratamientos, ya ver una reunión de expertos, hacer una reevaluación del diagnóstico, optimizar tratamiento o considerar otras drogas. Entonces eso, en resumen, lo que nos da las recomendaciones EULA. Pero ACR también tiene sus recomendaciones, ¿no? Está publicada desde el año 2018. Donde nos recomienda, por ejemplo, pulsos de glucocorticoides intravenosos, ¿no? En adultos y en niños. Nos da las dosis, cuánto debemos usar. Por ejemplo, para adultos nos dice metilprednisolona podemos usar hasta 1000 miligramos por vía endovenosa de 3 a 5 días o su equivalente. Las altas dosis de glucocorticoides consideradas luego a 1 miligramo por kilo de peso.
moderadas dosis 0.25 a 0.5 y dosis bajas menos de 10. Nos da tanto las dosis de adultos como de niños. Este es por ejemplo, podemos usar esto en Charles Strauss, ¿no? En Charles Strauss es prácticamente es el mismo tratamiento. Siempre nos recomienda, por ejemplo, usar profilaxis para neumocistosis con sulfametosazol, maximetropin, pues de Dawsona, que se puede usar, asociar al tratamiento este medicamento sulfametosazol para prevenir la infección por neumocistosis. Y las dosis de los medicamentos, ¿no? Acá la terapia de inducción y acá la terapia de mantenimiento. ¿Con qué vamos a inducir la remisión? Con ciclofosfamida o rituximab. Y bueno, acá en esta guía nos aumenta, ¿no? El mepolizumab como una opción de tratamiento, un biológico nuevo. Pero lo que ustedes van a encontrar lo más común, y estos medicamentos están disponibles, ciclofosfamida y rituximab. Y hacer la remisión con azatropina principalmente. Igual acá no hay mucha variación, salvo que acá también nos dice que podemos hacer la inducción con metotrexato. Estamos hablando de una poliangitis microscópica y una granulomatosis con poliangitis. No hay mucha variación de efecto, que acá podemos lograr la inducción de la remisión con metotrexate. Igual también usar para prevenir la neumocistosis, sulfametocazol. Y como terapia de mantenimiento también nos recomienda que podríamos hacer de mantenimiento de la remisión con sulfametocazol, incluso la eflunomida, ¿no? Pero estos ya no se usan, ¿no? Lo que más está usándose es azatropina, metotrexate, rituximab y micofenolato. Pero dice que sí se puede hacer, ¿no? Con dosis, con eflunomida, por ejemplo, que es un medicamento que usado en artritis, con medicamentos por arriba de 30 miligramos por día. Nosotros vemos que la leflunomida viene de 20, tenía que ser una tableta y media, y queda por 2 años, asociado siempre a la sulfametocazol. Estamos hablando de granulomatosis con poliangitis y poliangitis microscópica. El anterior, era la granulomatosis con poliangitis y eosinofilia, con enfermedad de Charles. Entonces, hasta ahí, estas son las enfermedades de pequeños vasos asociadas a ANCA. Hemos dicho que son 3, ¿no? Vasculitis asociadas a ANCA. De sus epónimos, ¿no? Vasculitis Charles-Strauss es aquella que está asociada a eosinofilia. La enfermedad de Wegener, ¿no? Es la que es una enfermedad granulomatosa que está asociada a compromiso de las vías respiratorias superiores. Y la poliangitis microscópica, que no tiene el compromiso inflamatorio granulomatoso y que no afecta vías respiratorias altas, y que las 3 tienen características importantes o similares de tener manifestaciones de síndrome pulmón-riñón, ¿no? Y ese es el tratamiento, ¿no? Si ustedes quieren profundizar más el tratamiento, lo encuentran tanto en las guías, y lo van a revisar, ¿no? Las guías ACR asociadas a ANCA y la guía EULAR, ¿no? Donde está acá descrito todas las recomendaciones. No es muy difícil el tratamiento de estas vasculitis, no es difícil. Es más fácil incluso que el tratamiento de lupus, ¿no? Es mucho más fácil las vasculitis. El detalle de este tipo de vasculitis es identificar y saber qué tipo de vasculitis es. No varía mucho, el tratamiento no varía mucho. Entonces, ahora vamos a hablar de las vasculitis asociadas a complejos inmunes. Y dentro de estas vamos a tener la enfermedad antivasal glomerular, es conocido como síndrome de Goodpastureau. Es una enfermedad que afecta a capilares glomerulares, pulmonares o ambos, con depósitos de autoanticuerpos en la membrana basal, ¿no? Es bien importante esta entidad porque se asocia también a hemorragia pulmonar. La vasculitis por crioglobulinas es una vasculitis que se asocia al depósito de inmunes de crioglobulinas.
¿no? Y vamos a ver qué son estas crioglobulinas. Son inmunoglobulinas que van a precipitarse a temperaturas menores de 37 grados, ¿no? Y crioglobulinemia se refiere a la presencia de crioglobulinas en el suero sanguíneo. ¿Cuál es la definición de esta enfermedad? No es una enfermedad que se usa para describir pacientes con síntomas relacionados a la presencia de crioglobulinas en el suero sanguíneo. Se ha clasificado en tres tipos. Se popularizó las crioglobulinas por el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? De acuerdo a las inmunoglobulinas que se encuentran presentes, ¿no? Es la clasificación del año 47. ¿Cuál es la prevalencia? Es bien rara también esta enfermedad. Un caso por cada 100.000 habitantes. Es muy difícil de hacer un diagnóstico específico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta vasculitis por crioglobulinas tiene una alta asociación a la infección del virus de la hepatitis C. ¿Ya? Entonces, es muy común encontrar, si el paciente tiene una infección por hepatitis C, una vasculitis crioglobulinémica asociada, ¿no? Y vemos acá que la hepatitis C es una de las principales características asociadas a este tipo de infección, ¿no? También están las asociadas a enfermedades de tejido conectivo, las enfermedades mielo-linfoproliferativas, ¿no? Las infecciones, la hepatitis C, el cáncer también se puede asociar a este tipo de enfermedad, pero definitivamente la infección al virus de la hepatitis C es la que más se va a relacionar con esto. ¿Y cuáles son las características? Las características van a variar de acuerdo al tipo de vasculitis. Tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿No? Pueden ser, por ejemplo, síntomas constitucionales inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, la tía clásica de MERS, ¿no? En el tipo 2 y 3, púrpura, artralgias, debilidad y fatiga, un 80%. Estas características de la vasculitis por crioglobulinas se van a evidenciar en lesiones cutáneas y miembros inferiores. Cuando ustedes vean este tipo de lesiones, piensen en una vasculitis. Piensen en una vasculitis. Generalmente son lesiones purpúricas, púrpura no palpable, le dicen. Entonces, para hacer, por ejemplo, un diagnóstico de una vasculitis por crioglobulinas, tenemos que encontrar las crioglobulinas séricas. Y es muy difícil muchas veces porque tenemos que siempre tener ciertas características que a veces no, el laboratorio no las cumple, ¿no? La sangre a veces recogida en jeringas y tubos precalentados, se transporta, se coagula y se centrifuga de 37 a 40, asegurando que la temperatura nunca caiga por debajo de 37. El suelo se almacena a 4 durante un máximo de 7 días. Hemos pedido muchas veces, y esto me ha pasado en Lima, también aquí, ¿no? El laboratorio no te garantiza esa característica. Y pese a que teníamos sospecha muy alta de una vasculitis por crioglobulinas, no hemos podido demostrar crioglobulinas en suero. Solo se ha reportado un caso positivo. Pero es muy importante mantener estas características adecuadas de la temperatura para lograr un resultado adecuado, ¿no? Bueno, el tratamiento depende de la enfermedad de base y severidad, no depende de la enfermedad de base. Acá podemos ver cómo podemos tratar, ¿no? Si es una afección moderada, una afección grave o un compromiso vital, ¿no? Podemos usar un tratamiento antiviral para la inducción de la remisión de una enfermedad moderada, ¿no? Y para el mantenimiento hacer un tratamiento antiviral. Definitivamente el tratamiento antiviral es un tratamiento que se asocia a tratar a la infección del virus de la hepatitis C. No, definitivamente tenemos que tratar la infección por hepatitis C para tener un buen resultado. Entonces, es muy importante conocer que las vasculitis por crioglobulina se relacionan a hepatitis C, porque la hepatitis B se relaciona a otra vasculitis, que eso ya lo van a hacer con la doctora Ochoa. Ya me van a decir después con qué la hepatitis B, con qué tipo de vasculitis se relaciona, con qué tipo de... Claro, la infección por hepatitis B, con qué tipo de infección se relaciona. Luego hablemos de las vasculitis por IgA. Ya, la vasculitis por IgA es una vasculitis que se presenta generalmente en niños. Es una vasculitis que ocurre sobre todo en edad pediátrica.
Vamos a tener una púrpura palpable, artritis, artralgia, dolor abdominal, una enfermedad renal, y afecta principalmente en niños, como les decía, ¿no? En edad predominantemente de los 3 a 5 años. En Perú se ha descrito vasculitis, ¿no? O denominada la púrpura de Henner-Schonlein, que afecta predominantemente a las mujeres en un 71%. Las manifestaciones principales que se han encontrado es un compromiso cutáneo, un compromiso articular en un 66%, un digestivo en 53% y un renal en 20%. La púrpura palpable se encuentra en 100% de los casos, de acuerdo a este estudio que se ha realizado en el Instituto Nacional de Niños. Hay pocos estudios en Perú. Compromiso articular es la manifestación más frecuente. Los criterios de clasificación principalmente se han usado, como les decía, para clasificar y sobre todo en protocolos de investigación, ¿no? Tenemos los criterios ACR para el diagnóstico, ¿no? de vasculitis asociadas a inmunoglobulina A, entonces, la presencia de púrpura palpable, edad de inicio menos de 20 años, un dolor abdominal agudo y una biopsia que muestra granulocitos en las paredes y arterias y venas. El criterio obligatorio siempre va a ser la púrpura palpable, generalmente en petequias. También puede tener un dolor abdominal, como decimos, artritis, afección renal, vasculitis, leucocitoplástica. ¿Y por qué se ocurre esta variedad? Es una vasculitis mediadas por inmunoglobulina A, ¿no? Aunque también se ha reconocido algunos factores como son infecciones o químicos. Ahí vemos el hallazgo característico es una vasculitis leucocitoplástica acompañada de inmunocomplejos de inmunoglobulina A dentro de los órganos afectados. No es lo clásico que ustedes van a encontrar, ¿no? Es lo clásico, ¿no? Una vasculitis leucocitoplástica acompañada de inmunocomplejos de inmunoglobulina A dentro de los órganos afectados. La tetrada clásica de en niños, ¿no? Artralgia o artritis, dolor abdominal, enfermedad renal y púrpura palpable. Hoy asociada sin trombocitopenia ni coagulopatía, ¿no? Sin trombocitopenia. Esto puede resolverse en días, en semanas, hay dolor articular, algunas características, como hemos mencionado, la púrpura, la artralgia, el dolor abdominal, enfermedad renal, que son características importantes. Las manifestaciones cutáneas, el salpullido clásico, ¿no? Estas son lesiones muy clásicas de vasculitis tipo IgA. Y en general las vasculitis se presentan de esta manera. Ustedes ven en la imagen, van a presentarlo en adultos, también se pueden ver. Pueden ver ustedes este tipo de imágenes. Entonces, si es en un adulto, si es un adulto mayor, sobre todo, una persona mayor de 50 años, de 40 años, siempre pensemos una vasculitis asociada a sangre. Pero hay un montón de vasculitis, pero estas son las lesiones de vasculitis. Ustedes ven este tipo de lesiones en un paciente, piensen en vasculitis, ya es una vasculitis. Ahora, ¿qué tipo de vasculitis es? Ahí ya tenemos que rompernos la cabeza a veces, ¿no? Y ahí tenemos que buscar, pedir pruebas de acuerdo a la clínica, de acuerdo a las características epidemiológicas, en qué edad, en qué sexo, en quién está comprometido, son mayores, son mujeres. Más o menos orientamos a más o menos qué tipo de vasculitis puede ser y por ende pedir pruebas para poder identificar esa vasculitis. Obviamente en esta vasculitis IgA va a salir los ANCA negativo, ¿no? Entonces muchos piensan que el ANCA es un marcador de todas las vasculitis. No, el ANCA es un marcador de vasculitis asociadas solamente a ANCA, ¿no? Las vasculitis asociadas a complejos inmunes, globulinas, la anti-C1Q, esos son otro tipo de vasculitis, ¿no? Acá también vemos algunas manifestaciones, como decíamos, algunos síntomas de estas vasculitis, ¿no? Este es de la IgA. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a ver? El diagnóstico diferencial de la púrpura Henner-Schonlein. El tratamiento. El tratamiento generalmente es de apoyo e incluye asegurar una adecuada hidratación y monitorización, ¿no? El tratamiento sintomático para artritis, edema, fiebre, ¿no? Y todos los medicamentos innecesarios lo que no son necesarios hay que interrumpir.
analgésicos, los AINES, el acetaminofén, pueden reducir las molestias de las articulaciones. Corticoides se usan a menudo para tratar edemas cutáneos, nefritis, para mejorar las artralgias. No existen estudios buenos, grandes y prospectivos del tratamiento de este tipo de vasculitis y asociadas tampoco al uso de esteroides para prevenir enfermedad renal. Sin embargo, los corticoides pueden ser considerados en las siguientes situaciones, ¿no? Síndrome nefrótico, presentes en más del 50% de los glomérulos, hemorragia gastrointestinal, edema grave, tejido blando, edema escrotal, afectación del sistema neurológico, hemorragia intrapulmonar. Y la dosis de prednisona, vamos a usar una dosis de 1 miligramo por kilo durante 2 semanas y disminuir de 2 semanas en 2 semanas. Otros regímenes se puede usar azatropina, ciclofosfamida, ciclosporina, dependiendo, ¿no? Generalmente estos tipos de pacientes remiten a las dosis iniciales de corticoides. La plasmaféresis para sobre todo evitar un daño renal. Se puede hacer intervenciones quirúrgicas en isquemia intestinal severa, sobre todo eso. Este es otro tipo de vasculitis. No es una vasculitis antisegumino Q, es una vasculitis muy rara. Se afecta a capilares, vénulas y arteriolas asociadas a anticuerpos antisegumino Q. Dentro de la vasculitis de vaso variable tenemos dos enfermedades principales. La enfermedad de Behçet es una vasculitis que se caracteriza por úlceras aftas orales o genitales recurrentes y compromiso ocular o compromiso articular, gastrointestinal y lesiones del sistema nervioso central. Algo que va a caracterizar bastante es las úlceras aftosas recurrentes en boca o genitales. Si estamos hablando de una vasculitis y una vasculitis presenta úlceras aftosas recurrentes en boca o genitales, pensemos en Behçet como una vasculitis. Es una enfermedad rara, también tenemos los criterios de diagnóstico, no de Behçet. No se olviden, esta imagen muestra lesiones aftoides propias de la enfermedad de Behçet. Lesiones no solo en boca, sino también en genital. El tratamiento puede ser glucocorticoides, sobre todo en manifestaciones glucocutáneas. No se puede usar Dapsona y en casos graves interferón alfa-talidomida, atropina, apremilasa o antagonistas del TNF-alfa. Y cuando afecta a órganos internos, y hay que prevenir ceguera también, glucocorticoides, atropina, glucosamida, depende del caso. Síndrome de Cogan es otra de las vasculitis, bueno, son vasculitis de vaso variable. ¿Por qué se le dice vasculitis de vaso variable? Porque pueden afectar tanto a vénulas como arteriolas, ¿no? Venas o arterias, de todo de mediano, pequeño y grande vaso incluso, depende. No se caracteriza por lesiones oculares inflamatorias y compromiso del oído interno. Si ustedes le van a preguntar qué vasculitis compromete el oído interno, ahora estamos hablando de la vasculitis o síndrome de Cogan. Y sobre todo para resumir algunas características importantes de las vasculitis de pequeño, grande, mediano vaso. Sobre todo ahora hemos hablado de las vasculitis asociadas a pequeño vaso, ¿no? A las vasculitis asociadas a... ¿Alguna pregunta, alguna duda?